Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y damos lectura honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Siéntense. La salvación comenzó por gracia. ¿Qué vamos a hablar hoy? De la gracia. Cuando Dios hizo a la pareja en el huerto del Edén, la advertencia fue clara: el día que ustedes me desobedezcan, morirán. Esa fue la advertencia. Sin embargo, vemos que cuando la pareja desobedeció, algo sucedió, y es que hallaron gracia. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro que Jesucristo fue ofrecido como un cordero desde antes de la fundación del mundo. La salvación comenzó por gracia y terminará por gracia. Ninguno de nosotros merecemos ser salvos. La Biblia es clara cuando dice en el libro de Romanos que todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice más aún que la paga que nosotros merecemos es la muerte. Esa era nuestra sentencia. Y nuestra sentencia la llevó Cristo. Cristo fue a juicio por nosotros. Cristo pagó la sentencia de nosotros. Él fue el cordero, dice la Biblia en Apocalipsis, que Él es el cordero inmolado que Dios tuvo para con nosotros. Y vamos a hablar de la gracia. Pero ¿qué es la gracia de Dios? Es que Dios cierra los ojos a lo malo que hacemos. O la gracia es que Dios nos perdona y viene a ayudarnos en nuestros designios que son de continuo a lo malo. ¿Qué será la gracia? ¿Será lo primero o será lo segundo? ¿Qué hace Dios? Cierra sus ojos cuando alguien está mintiendo. Está mintiendo el pastor. Ay, no quiero ver eso. No lo anoten. ¿Será eso la gracia? ¿O será la gracia una ayuda que pone Dios para que nosotros no mintamos? ¿Qué es la gracia? Óigase bien, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No dice que Noé era un hombre tan extraordinario, aunque Dios sí lo vio justo. Y por eso perdonó a él, y por haber hallado gracia, entró no solamente él, entró también su familia. Amén. ¿Por qué les digo esto? Hoy en día es difícil ver la excelencia junto a la humildad. Hoy es difícil que una persona sea excelente y sea humilde. Hoy es difícil que las virtudes personales vayan junto al respeto. Y el respeto en todos los estratos sociales, desde la familia, desde la iglesia, desde cómo nos tratemos allá afuera. Se ha perdido todas estas cosas y es normal el irrespeto. Qué increíble. Dentro de poco viene una celebración que, imagínense, yo no soy tan viejo, pero había un respeto antes por la Semana Santa, increíble. Y eso que decimos que ellos eran idólatras, o que éramos idólatras, pero había un respeto tremendo. No corrías y no corrías, hasta la comida. Jueves y viernes no comías tal cosa, y eso era una religión. Y hoy en día no solamente es una semana, es un tiempo de dedicación a Dios. Y se ha perdido todo eso. Y decimos nosotros que somos excelentes y que tenemos virtudes personales, pero ni respetamos a Dios, ni somos humildes ante Dios. Y ya les he dicho que la humildad no es mi forma de vestir.
La humildad es cómo recibo yo el consejo de los demás. Cuando alguien se acerca a mí, imagínense que le dijo Jetro a Moisés: oye, Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Cualquiera que no era humilde, y dice la Biblia en Números 12:3 que Moisés era un hombre manso, más que todos los hombres sobre la faz de la tierra. Hombre, ¿y por qué me estás diciendo eso? Si yo camino con Dios, vos lo has visto cara a cara. No, y entonces ¿por qué me quieres decir lo que está bien y lo que está mal? A mí Dios no me ha dicho que eso está mal. Así que si Él no me lo dice, ¿por qué te atreves a decírmelo vos? Sino que dice en la Biblia que Moisés escuchó la voz de su suegro Jetro y él ordenó a 70 hombres para que le ayudaran, personas idóneas que temeran a Dios, que fueran humildes como lo era Moisés. Y ahora que capaz que alguien le diga un consejo, un pastor a otro pastor: a mí no me lo ha revelado el Señor y te lo reveló a vos, ve que vos sos más que yo. O un hermano a otro hermano, que capaz ahora te creo que me lo diga el pastor, pero vos ¿quién sos para que me estés diciendo estas cosas? Espérenme, lo voy a quitar. ¿Y vos quién sos para que me digas todas estas cosas? Entonces vemos que ahora la humildad no es cierto que viene en la forma que tú te vistes. Eso es falso. Hay personas que están vestidas humildemente, pero con una gran soberbia en su corazón. Arrogantes y presumidos. Y es ahí donde nosotros debemos examinarnos. Porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y vamos a ver la gracia cómo comenzó en muchos hombres. Igual así está comenzando la gracia en tu vida. Miraremos la historia de algunos hombres, pero ahora mirarás la tuya. Vamos a ver el primero. Saben ustedes que dice la palabra que había un hombre llamado Esdras, un varón que propuso meditar en su corazón acerca de la ley de Dios. Váyanse antes de Job, ahí van a encontrar a Esdras, antes de Job, y vamos a encontrar a este hombre. Dice la Biblia en el libro de Daniel que Dios ya había propuesto que eran 70 años los que el pueblo de Israel iba a pasar fuera de la protección de Dios en su tierra. Pero Dios los iba a seguir protegiendo donde ellos estaban siendo esclavos. Y cuando se cumplieran estos 70 años, iban a hallar gracia ante sus cautivos. Y Esdras, dice la Biblia, que halló gracias, bendito es el Señor, ante el rey a quien él servía. Y el rey a quien él servía era Ciro. Y dice la Biblia que este hombre llamado Esdras, al igual que ustedes, propuso en su corazón buscar a Dios, propuso en su corazón seguir a Dios. Dice en el libro de Esdras 8:21, donde ustedes van a leer ahorita, que este hombre, Esdras, dice que convocó ayuno al pueblo, a la gente que iba a regresar. Empezaron a afligirse delante de Dios para solicitar que el camino para ellos fuera bueno, porque tuvo vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esa era la esperanza, esa era la convicción de Esdras. Pero oigan, también Esdras tenía otro pensamiento, que quería pedir ayuda humana. Y empieza la gracia de Dios sobre Esdras, pero empezó Esdras también a razonar. ¿Y qué hizo Esdras? Ayunó y oró, pero Esdras iba preocupado como están preocupados ustedes. Porque los hombres que nosotros vamos a ver no son diferentes a nosotros. Pues el mismo Dios que prometió estar con ellos, prometió estar con nosotros, porque la Biblia dice que Dios no ha cambiado. Y muchas veces ustedes han hablado: es que el Dios donde vamos a la iglesia, Dios sana. Y llega hermano Víctor: sí, Dios sana, pero ando 5 piedras. ¿No le hará vergüenza a Víctor decir que Dios sana y que él anda 5 piedras en sus riñones? Y si Dios sana, ¿por qué no te sana vos? Y es que Dios restaura matrimonio, y usted le va a dar pena decirle a la gente: no, es que Dios restaura los matrimonios. Y le va a dar pena decirle: aunque el mío ahorita vieran cómo están. Parecía pelea de gallo, dice. A ver que él tiene más afilada la cuchilla.
¿verdad? Es que Dios viene a poner paz en tu corazón. Es que Dios viene a traerte felicidad. Pero mi vecina me dice que vieras cómo es tu casa, viera cómo sos con tu esposo, viera cómo sos con tu esposa. Pero es que la Biblia dice que no va a escasear el aceite y la harina. Y me dijeron que vos vas a fiar a la trinchera. ¿Cómo es que no te va a faltar el aceite y la harina? ¿Verdad que esas cosas también le sucedieron a Esdras? Esdras, dice la Biblia en el capítulo 1, vamos a leerlo. Dice en Esdras 1:6, y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente, que no está mencionado. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual les dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Miren cuánta riqueza llevaban. ¿Y estaba preocupado Esdras por los ladrones o no estaba preocupado? ¿Cuál era el pensamiento de Esdras? Le voy a pedir al rey unos 100 soldados. ¿Verdad que eso es lo que leímos en el 8:21? Pero hay una cosa que hace la gracia de Dios. Dice el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó. La gracia de Dios no puede ser reconocida si Dios no despierta tu espíritu. ¿Por qué Dios despierta tu espíritu? Para que lo que antes no hacías, hoy lo hagas. ¿Para qué Dios despierta tu espíritu? Para que leas la Biblia, para que ores, para que te congregues, para que evangelices, para que no dejes de hacer el bien, para que en medio de la enfermedad no dudes del Señor, sigas caminando hacia adelante, porque hay dos cosas. La esperanza que yo tengo es la promesa que Dios me ha hecho. La promesa que Dios va a cumplir es la esperanza que yo estoy esperando. Cristo viene, esa es su promesa. Mi esperanza es estar alerta cuando Él venga. Si la gracia no despierta tu espíritu, seguirá siendo igual. Si la gracia de Dios no despierta tu espíritu, no te vas a mover aunque todo se te ponga fácil. Porque hay muchas personas que la tienen fácil, no sufren como otros. ¿Se han fijado en eso? Muchas personas que vienen a la iglesia aquí que no tienen necesidad de nada. Le va bien en su casa, tienen su alimento, no pelean con su esposo, no tienen novedad de malas noticias, pero como su espíritu no está despierto, no buscan ni creen en Dios. La pregunta es, ¿tú crees que Dios ya despertó tu espíritu? Y si ya lo despertó, ¿por qué te detienes? Dios no despierta a alguien para dejarlo sin hacer nada, jamás y nunca. La fe es activa, no es pasiva. Jamás va a dejar Dios a un siervo suyo quieto y viendo que el mundo se hace pedazos a su alrededor. Ese no es el Dios de la Biblia. Si el Dios de la Biblia no escatimó a su propio Hijo para que viniera a Él y anunciara las buenas nuevas, dice la Biblia que también está comisionando obreros para que hagan lo mismo. Amén. Nosotros debemos de entender que hemos sido seleccionados por el Padre, les decía hace rato, salvados por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo.
En el libro de Salmos, capítulo 94, vamos a ver las dos caras, por decirlo así, que pensamos nosotros que puede actuar Dios. Una de ellas es como Dios actúa. La otra es nuestra manera de pensar que nos ha engañado. Dice en el libro de Salmos, capítulo 94, versículo 9, dice lo siguiente. Salmos 94, 9. ¿Lo tienen? Amén. Dice la Biblia, el que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. No sabrá el que enseña al hombre la ciencia o el conocimiento. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Esta es la gracia de Dios. El siguiente versículo, el versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige y en su ley lo instruye. ¿Qué es lo que hace Dios? Te llama. ¿Para qué te llama? Para instruirte. ¿Dónde te va a instruir? En su ley. ¿Para qué despertará Dios tu espíritu? Para que vengas a su palabra. ¿Quién quiere conocer a Dios? ¿Quién quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Usted quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. ¿Verdad que sí? Léala. Y se va a dar cuenta de sus propósitos. Se va a dar cuenta por qué Dios castiga. Se va a dar cuenta a quién Dios ama. Usted va a saber a quién Dios perdona. Usted va a saber quién va a ir al cielo. Usted va a conocer a su Hijo a través de su palabra. Pero hoy nosotros pensamos que Dios no mira lo malo. Ahí estoy en la esquina o viendo pornografía con el teléfono. O estoy ahí en la esquina y están hablando vulgaridades. O estoy haciendo cosas con mi cuerpo y por cuenta creemos que Dios, ay, no quiero ver. Es que me voy a enojar. Dios no es así. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso lo hemos leído. Y leímos el viernes en Apocalipsis que lo triste es que las personas saben que Cristo ha de venir y cuando comiencen los juicios sobre la tierra, la gente se va a esconder, la gente se va a anidar donde a ellos se les ocurre, va a decir, escóndanos de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, porque sus juicios han llegado. ¿Se fija que sabían que Dios iba a castigar? ¿Se acuerdan que lo leímos el viernes? ¿Quieren volverlo a leer? Vámonos al libro de Apocalipsis. No, dice, si Dios no castiga, Dios es amor. Sí, Dios es amor. En su gracia, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando resuciten los de Sodoma y Gomorra, pregúntenle a ver. Cuando resuciten los de el diluvio, a ver qué es lo que pasó, cómo rasguñaban el arca, a ver, ¡ay, Noé! Ábrenos, Noé. Si era cierto, Noé, estábamos jugando, hombre, pero ahora sí, abrinos ahí, por favor, tiranos un salvavidas. En Apocalipsis. Ya le digo, mis hermanos. Bendito es el Señor. Dale, Noé, Noé. Y Noé, si no puedo, hombre, si no la cerré yo, no es que la cerró el hombre. Gloria a Dios. En Apocalipsis vamos a ver acerca de los sellos o los sellados. Apocalipsis capítulo 6. Dice en Apocalipsis entonces 6 y 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabían o no sabían que Dios iba a hacer juicio? Esta es la gente que está hablando. El pueblo sabe, Dios testificó en su palabra el pensamiento, las palabras que iban a salir de la humanidad, y sabían que iba a llegar ese día, sabían que Dios iba a juzgar, pero no se alistaron.
La gracia de Dios es que no va a llamar al justo, la gracia de Dios es que llamará al pecador. La gracia de Dios llamará al pecador, como te llamó a ti y me llamó a mí. Amén. Segundo ejemplo, Ezequiel. Vamos a irnos al libro de Ezequiel, capítulo 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que hablaba, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres, y se han rebelado contra mí hasta este día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y saben una cosa, la Biblia dice en el 3:1 ahora: y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayes, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. ¿Qué le estaba dando el Señor? Sus palabras. ¿Saben qué hizo Ezequiel? Lo que nosotros hacemos. Versículo 14, 3:14. Me levantó pues el Espíritu y me tomó. Y fui. ¿Cómo fue Ezequiel? Fue alegre. ¿Cómo fue la primera vez de evangelismo de Ezequiel? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Y en qué? Indignación. Pero la mano de Jehová era fuerte. ¿Cómo es el servicio ahora tuyo hacia Dios? Cuando vas a salir a hablar de Él, ¿cómo vas? Muchos comienzan con vergüenza, con temor. Es que yo no puedo. Hable usted, pastor. Dele. La otra hago yo. Y cuando vamos al otro, ¡ay, no, pastor! Ahí está ese. Dele, otro. Vamos igualito que Ezequiel, con amargura, indignación de espíritu, con temor, con dudas, que yo no puedo. Es que ahí me conocen. Mejor que te conozcan. Conocen tu pasado, peor estás escribiendo tu presente, y tu presente lo está escribiendo Dios para salvación tuya. Qué bueno, ve y háblale. Y si te dicen: y vos me venís a hablar, sí, van a hablar, pero de tu pasado. Pero si lo sigues haciendo, con razón hay vergüenza en tu vida. Yo recuerdo que había un joven que cuando hicimos una campaña ya, que vino un cantante, Tony Montenegro. En ese momento se unió mi hermano Víctor, otro joven, hermano Orlando Duarte, que le habló al hermano Víctor, y Dismer. Y recuerdo que cuando ellos me ayudaban a ir a traer la tarima a la alcaldía y anduvimos haciendo las gestiones, recuerdo que me dice Dismer: pastor, yo me acuerdo de usted. Ajá, le digo: usted era borracho, usted bebía, me dice. Yo lo miraba cuando venía. Qué bueno, Leo, que me viste, Leo, lo que yo era antes, porque ahora verás lo que Dios puede hacer en las personas. No me avergoncé de eso. ¿Saben por qué? Porque eso era mi pasado, y Dios había borrado y perdonado mi pasado. Si yo lo seguía haciendo, sí, la vergüenza estaría en mi vida, pero como yo sé en quién he creído y que Él había dejado eso atrás, más bien le di: gloria a Dios que me hayas conocido como era antes, porque ahora verás lo que es capaz de hacer Dios sobre nosotros, y eso Dios hará en tu vida. Amén, pastor. Sí, porque hay veces querrán avergonzarnos. Si lo sigues haciendo, será tu vergüenza. Si ya no lo haces, dale gloria a Dios y testifica que eso es lo que Dios perdonó en tu vida. Amén. ¿Cómo vamos nosotros? Como Ezequiel. Y viene Dios, dice en el versículo 16, 3:16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová. ¿Saben qué hizo este hombre Ezequiel? Se quedó mudo. Dios lo mandó a predicar, y dice la Biblia que estaban los cautivos y él se sentó. Yo no sé si en una acera o en una piedra, no sé, pero él se sentó 7 días. ¿Y yo qué le digo?
¿Y qué le hablo? Y no me van a creer. ¿Qué es lo primero que se nos viene? Que no te van a creer. ¿Qué es lo primero que se te viene cuando salí a evangelizar? Y si me preguntan algo, y él pasó 7 días. Por lo menos decían los hermanos, claro, vas a pasar temblando aquí 2 horas cuando sale a evangelizar. Pero Ezequiel pasó temblando 7 días. ¿Sabes cómo le dijo Dios? El profeta mudo. Vos sos un mudo, si yo te di mis palabras. Si ustedes siguen leyendo, tuvo que venir Dios y ser más fuerte que sus emociones, ser más fuerte que lo que él invadía para que él se pusiese en pie y pudiese hablar. Hay veces Dios tiene que ser más fuerte que nuestro miedo. Dios tiene que ser más fuerte que aquello que nos invade y nos deja atónicos para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Y esta es la historia que comenzó en Ezequiel. Y esa misma historia está comenzando en tu vida. La gracia de Dios. Bendito es el Señor. La gracia de Dios. Miremos el último. Moisés. Oye, Moisés, dice, al que abrió el mar. Sí, lo primero que quería era salir corriendo de Dios. Igual que nosotros. Hay veces nos sentamos ahí al fondo. No nos sentamos adelante. Me decía alguien aquí cuando comencé, creo que tenía como 2 semanas y andábamos haciendo culto. Y recuerdo que me dice una señora, ¿sabe por qué yo no voy a los cultos? Porque dicen que usted exige a la gente que pase adelante a aceptar. No deja que uno vaya tranquilo. Usted exige. Yo no exijo, yo hago un llamado. Pero hay veces ustedes sienten como que es una exigencia. Claro, se incomodan. ¿Saben por qué? Porque Dios te está llamando. Dios te está haciendo sentir que Él es lo correcto. Que vengas a sus pies, que lo aceptes, que recibas la vida eterna. Pero tu razón, tu carne te dice, no, este pastor exige mucho. A cada rato llama. ¿Por qué llama a cada rato? ¿Y qué friega esto? Mejor no voy al culto. Y el Señor es más que una decisión y más que levantar la mano. Ser cristiano es entregarle la vida a Dios. Porque hay veces, ¿saben? No sentimos nada con solo levantar la mano y decir la oración. Porque aquí le decía yo la otra vez a los hermanos, no recuerdo si fue aquí. Pero yo les decía, si cuando tú levantas la mano, no está ahí tu voluntad, no está ahí tu amor, no está ahí tu vida, solo estás haciendo una mueca. Levantar la mano no es mágico, si no va tu vida en ella. Levantar la mano no tendrá ningún efecto si no le rindes servicio al Señor. Y viene el diablo, decía yo, tirándome tierra. Qué bueno que me tire tierra. Lo bueno es que somos polvo y al polvo volveremos. Amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia en el libro de Hechos. Hechos 7:20. Amén. Ok, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ahí lo llamó Dios,
ahí se le apareció Dios en un ángel. Y sabes una cosa, 5 veces le dijo Moisés a Dios, yo no soy, es otro, yo no soy, es otro, yo no soy, es otro. Así nosotros le decimos a Dios que no podemos ser cristianos. Y para terminar, en el libro de Isaías 46, versículo 3, esta es la gracia de Dios. Dice la palabra, oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, dice Dios. ¿Qué dice? Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Quién nos va a soportar? ¿Desde dónde nos trajo Dios? Desde el vientre. Nos va a aguantar, nos va a guiar. Dice que hasta las canas, aún ya viejos, Dios nos va a soportar. Esa es la gracia. No es que hasta que yo sea bueno Dios me va a llamar. ¿Quién te ha dicho vos que sos bueno? La Biblia dice en el libro de Romanos 3, dice, no hay ni uno bueno, no hay ni un justo, no hay quien busque a Dios. Ese es lo que hay en el mundo, la sentencia. Por eso tuvo que venir la gracia, pero hay una buena noticia, la gracia se va a acabar. En el libro de Zacarías 11 dice que hay 2 collados, ataduras y gracia. Las personas que no están en la gracia están en ataduras. Por eso dice en el libro de Apocalipsis 22, el que sea inmundo, el que es inmundo, practique la inmundicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es, dice, injusto, siga siendo injusto todavía. ¿Sabes? Hay 2 guías en el ser humano, la atadura y la gracia. Ruego a Dios que te guíe la gracia. Ruego a Dios que te guíe la gracia. Porque si no estás atado. ¿En qué estás atado? Esa es mi pregunta. ¿Qué te tiene atado? ¿Qué cosa? Y saben que las ataduras siempre van socando y van socando y van socando. Un hombre que violó a 22 mujeres en Estados Unidos y después las mataba. Le preguntaron que cuándo comenzó a hacer esto. Y él le dijo a un hombre antes que lo metieran a la cámara de gas, yo comencé viendo pornografía. Y después que yo miraba eso, ya no ¿cómo le dijera yo? Me confortaba o me consolaba viendo eso, sino que todo lo que había visto lo quería llevar a cabo. Pero esa bajeza jamás la quise hacer con mi esposa. Así que empecé a secuestrar a mujeres y empecé en una cabaña a violarlas, a matarlas y no me di cuenta ni el número ni cuántas llevaba. ¿Cómo se llama eso? Ataduras. Y así hay muchos que están atados en algo. Hay muchos que están atados en su carácter. Hay muchos que están atados en vicios. Hay muchos que están atados con lo que ven, con lo que hablan, con lo que oyen. Por eso es, mis hermanos, que el pecado duele, no solamente avergüenza, el pecado duele, el pecado es amargura, el pecado es decepción. ¿Sabe? Jamás alguien que está pecando va a estar tranquilo. La palabra de Dios dice, no hay paz para el impío, dijo Dios. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, porque tu gracia, Señor, comenzó hace mucho tiempo para